Muy buenos días, amados hermanos. Me corresponde el privilegio de cerrar, ¿verdad?, el último mensaje de esta serie de Alimento Diario que ha estado tan nutritivo y que nos ha dejado tantas experiencias, tantos recuerdos. Estoy seguro que uno de los temas de este Alimento Diario, de Tesalonicense, una de las secuencias de mensajes que va a ser bastante significativa para los próximos años, nuestro estudio de Tesalonicenses. Ok, y el tema, ¿verdad?, que cierra este alimento diario es, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Basado en la lectura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, y vamos a leer desde el 1 hasta el 9, por favor. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok. Las epístolas a los tesalonicenses, ellas están dentro de las primeras epístolas que fueron escritas por Pablo. Sin embargo, a pesar de que cronológicamente, ¿verdad?, ellas fueron escritas junto con Gálatas, primera, segunda de Tesalonicenses, y fueron por en torno al año 54 desde la ciudad de Corinto, es decir, una época muy temprana. Pero Pablo, por alguna razón, plasmó en ellas una serie de asuntos escatológicos que hoy, para nuestros tiempos, llaman mucho nuestra atención y contienen muchos elementos que nosotros debemos revisar, contenidos dentro de ella. Ellos presentan verdades escatológicas que no están en otras epístolas de contenido más doctrinal. Pablo habló mucho a los tesalonicenses en su primera y en su segunda epístola de la venida del Señor y una serie de eventos, de asuntos que acontecerían a la venida del Señor. Y por eso me gustaría revisar, vamos a comenzar por el versículo 1 que acabamos de leer. Dice: pero con respecto a la venida, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ok. Dos asuntos son mencionados en el versículo 1. Primer asunto, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segundo asunto, nuestra reunión con Él. Y para poder entender este tema necesitamos separarlos. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Para empezar, igual como se habló en el mensaje pasado, aquí la palabra venida es parusía. ¿Y qué significa parusía? Parusía, la traducción literal es presencia. Sin embargo, no es como la presencia de Dios, como cuando nosotros estamos orando. Cuando usted está orando, usted siente la presencia de Dios. Aquí la palabra parusía tiene un contexto muy particular. Es la presencia del Señor en el aire durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso hay que separar la venida del Señor
y nuestra reunión con Él. Ok, entonces vamos a desarrollar un poco este asunto de la parusía. Vamos a tomar Apocalipsis, capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este versículo marca el inicio de la gran tribulación. Y esta gran tribulación abre, o el inicio de esta parusía, lo que sucede, la presencia de Dios en el aire, con el arrebatamiento de los vencedores muertos. Aquí, ¿verdad? El hijo varón corresponde a los vencedores muertos hasta este momento. Es decir, todos los vencedores de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, serán arrebatados para estar con el Señor en este momento. Y aquí nosotros debemos ver Mateo capítulo 24, versículos 40 hasta el 42. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. También dice el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los versículos de Mateo muestran el arrebatamiento de los vivos y los versículos que leemos en Apocalipsis, el arrebatamiento de los muertos vencedores. Vivos vencedores y muertos vencedores. Y estos vencedores van ¿hacia dónde? Apocalipsis 14, versículo 1. Van hacia el monte de Sión. Van hacia el trono de Dios. Por eso Apocalipsis 14, 1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Este va a ser una oportunidad maravillosa para que los vencedores vayan directo al trono de Dios o al monte de Sión en el aspecto espiritual. También tenemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Cuando leímos que el que fue arrebatado, dice que fue arrebatado para el trono. Ok, entonces comenzamos a desarrollar este asunto de la parusía. La presencia del Señor, ¿verdad?, que se va desarrollando, toma a los vencedores y comienza un proceso, ¿verdad?, en los cuales los vencedores van descendiendo con el Señor, y este proceso durará 3 años y medio, hasta que al final de la gran tribulación, cumpliendo los 3 años y medio, el resto de los hermanos, los que no fueron vencedores, serán arrebatados al final de la gran tribulación. Y aquí entonces, ¿cuánto dura esta presencia o esta parusía del Señor? Esto dura 3 años y medio. Y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. La mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Y aquí tenemos Daniel, capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí se habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y tenemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar, está hablando de la bestia, del anticristo, 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Entonces,
Lo pongo de forma gráfica. Los vencedores vivos y muertos son arrebatados y comienza un proceso de descender. Durante ese proceso no hay visibilidad y de manera invisible hasta que el Señor pueda ser manifiesto al final de la gran tribulación. Pero los vencedores junto con el Señor van descendiendo hasta encontrarse después de los 3 años y medio con toda la cosecha, con todos los hermanos para ser arrebatados. Por eso, cuando la gran tribulación finalice en estos 3 años y medio, los que no fueron vencedores serán arrebatados igual, vivos y muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor aquí significa la parte final, cuando Él se manifieste, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tenemos también Apocalipsis 14, del 14 al 16. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado. Por eso todo ojo le verá, él está sobre la nube. Semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu ojo y ciega, porque la hora de secar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Aquí el ciegue de la mies representa el arrebatamiento de los santos. Y 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, preste atención a esta frase. A la final trompeta. Son 7 trompetas. A la final trompeta es porque ya la gran tribulación pasó. Es la 7ª trompeta. A la final trompeta porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estos versículos pueden aclararnos, ¿verdad?, el asunto de la parucía, la presencia del Señor en los aires, hasta su manifestación al final de la gran tribulación, descendiendo el Señor junto con los vencedores para el arrebatamiento de todos los santos en la gran cosecha. Ok. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7, presenta un tema complejo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y este asunto de que, ¿quién lo detiene? Al fin de cuentas, ¿quién lo detiene? Y nosotros encontramos, ¿verdad?, que existen escuelas de opinión respecto a este asunto. Una primera escuela de opinión enseñaba teológicamente que quien detenía la aparición del anticristo era el gobierno humano. Algunos señalaron en el pasado que correspondía al Imperio Romano, que era por la aplicación de sus leyes durante toda la tierra. Y podrían ellos, o sea, los que esgrimían este argumento, se basaban en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace mal. Ok, quien sostenía esta escuela de opinión, ¿verdad? Basaban también su argumentación en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi en ella el anticristo, y tenía 10 cuernos. Ajá. Estos 10 cuernos representan, por un lado, 10 naciones, que serán la alianza para el surgimiento del antiguo imperio romano. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro pequeño cuerno salía entre ellos. Y este pequeño cuerno es la manifestación del anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Quien argumenta esta escuela teológica, lo que muestra es que eran 3 países que se opondrían, ¿verdad? Pero por la fuerza que tiene este hombre perverso, él terminó acabando con estos 3 que hacían oposición. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, entonces, esta alianza de los 3 países, de estos 10 países y los 3 cuernos, todavía limitaban el accionar del anticristo. Quien argumenta esto dice que al quitar, ¿verdad?, de en medio la oposición, ya el anticristo puede hacer lo que quiera. Ok, una escuela teológica de opinión. Existe una escuela que muestra que quien detiene el anticristo es el Espíritu Santo y se basa en 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Ok, una escuela teológica enseña que es la iglesia, ¿verdad? Y cuando nosotros revisamos la Biblia, nos damos cuenta, ¿verdad?, que como el anticristo necesita estar sin ley, una de las cosas que detiene la manifestación del anticristo, y lo que queremos desarrollar, ¿verdad?, es la ley de Dios como su palabra. ¿Qué quiero decir? Es la palabra de Dios siendo vivida en los vencedores. El Señor Jesús dijo, nuestro Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y por esa razón, el mundo no se ha degradado porque tiene referencias. Y estas referencias son tomadas de la Biblia, de la palabra. ¿Por qué no nos matamos unos a otros? Porque la Biblia dice, no matarás. ¿Por qué no hay una confusión en el mundo? Porque la Biblia dice, no mentirás. Los jueces, quien está administrando justicia, quien está en un juzgado, está haciendo uso de nuestra base, de nuestras referencias, de lo que está en la Biblia. Cuando en un juzgado se tiene una persona, se pone su mano sobre la Biblia y se le hace jurar. Entonces, una de las cosas que detiene la manifestación del anticristo es la ley de Dios manifestada en la palabra, pero no escrita como letra muerta, sino expresada en el vivir de los vencedores. Y aquí nosotros tendríamos que decir lo siguiente. En Génesis, nosotros encontramos cuando no hay una referencia de lo que es la voluntad de Dios, el mundo entero entra en un caos.
Y es el trabajo que el anticristo necesita hacer, quitar las referencias. Tomemos Génesis, por favor, capítulo 6, versículos 5, después 11 y después 12. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque el hombre necesita una guianza. Por eso es que dice la Biblia que hasta la manifestación de Cristo la ley fue el ayo, un freno, alguien que detenga, que evite la corrupción. Versículo 11 dice así, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hay una película que se llama El Día de la Expiación. Y bueno, algunos pudieron haberla visto, hubo publicidad, etcétera, etcétera. Pero eso muestra lo que pasa cuando usted quita una referencia y usted le dice a la persona, usted puede matar. Las personas desenfrenadamente acababan unas con otras. Versículo 12, miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense cómo el hombre perdió la referencia y prontamente caminó hacia su destrucción. Dios tuvo que intervenir. Hubo la liga de ángeles y humanos y Dios tuvo que crear un diluvio para poder frenar el caos que se originó cuando se pierde la línea de Dios. Pero prontamente en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 4, 11:4, dice, y dijeron los hombres en la Torre de Babel, liderados por Nimrod, ¿verdad? Quien llegó a sembrar una ideología dentro de los humanos de esa época, diciendo, pero entonces Dios es perverso, porque trajo un diluvio, porque mató a la gente. Dios no es bueno, nosotros no tenemos nada que agradecerle. Y lideró una rebelión que convirtió la vida de las personas en un propósito, hacer una torre y demostrar su rebeldía delante de Dios. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Verso 6. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y aquí nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, otra referencia para mostrar lo que sucede cuando el hombre saca a Dios de su vida. Cuando Dios no es la norma, cuando la palabra de Dios no es referencia, cuando lo que dice la Biblia no me importa. Y esa es la operación del misterio de la iniquidad. ¿Qué intenta hacer el misterio de la iniquidad? Él quiere cambiar, quiere modificar el concepto de Dios y el concepto de su palabra. Al final tendremos una sociedad que no cree en Dios, que no necesita a Dios, que no necesita su palabra, y en ese momento todo está listo para que el anticristo aparezca. Hoy en día, gracias a Dios por el trabajo de evangelización. Amados hermanos, no paremos de hablar la Biblia. Amados hermanos, no cerremos nuestra boca. Llenemos nuestras redes sociales de Biblia, de versículos. ¿Por qué? Porque son las referencias que las personas necesitan y es lo que Satanás necesita sacar. Satanás intenta que tus referencias se pierdan. Es por eso que él ataca con ideologías, con razonamientos, con asuntos para modificar tu percepción de Dios. ¿Por qué muchas cosas que en el pasado no eran aceptadas ahora son aceptadas? Porque hubo un gran bombardeo y ahora la percepción es otra. Señor Jesús, por eso todos nosotros tenemos una gran preocupación por las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones están sometidas
a un bombardeo brutal de información. Toda la industria del entretenimiento, todas las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la política, los artistas, los deportistas, la influencia de personas están arrastrando a una sociedad, sobre todo juvenil, adolescente, juvenil, hacia sus conductas. Es decir, la referencia ya no es más lo que dice la Biblia. La referencia ya es más lo que dice una persona que es un líder, lo que dice una persona que es famosa. Y esto ha hecho que muchas personas estén cambiando su forma de pensar. Es por eso que dice Tesalonicenses que no os dejéis mover, primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 2. No, perdón, es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermano, y yo quiero decirle, estamos en tiempos peligrosos. Hermanas, estamos en tiempos peligrosos. Jóvenes, estamos en tiempos peligrosos. Adolescentes, estamos en tiempos peligrosos. Matrimonio, estamos en tiempos peligrosos. Y por eso, como habló nuestro hermano Silfredo en el mensaje pasado, es fácil ya hablar de divorcio. No, porque si no funciona y yo necesito ser feliz, entonces yo simplemente me divorcio. Y olvidamos qué es lo que enseña realmente la Biblia. Y olvidamos muchos asuntos detrás, ¿verdad? Es por esa razón que nosotros necesitamos reenfocar cuáles son nuestras referencias. Joven, hermana, matrimonio, pudiera ser, hermano, que lo que está gobernando tu vida, o lo que te está marcando la pauta, o lo que te está dando tu referencia, sea una ideología, sea una influencia externa, y no es la palabra de Dios. Respetamos cualquier ideología, no es nuestro asunto, pero nuestra línea está en la palabra de Dios. Lo que no podemos cambiar es la palabra de Dios. Y aquí comenzaron entonces a surgir confusiones, ¿verdad? Por eso Pablo dice que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hubo confusiones en muchas áreas. Por ejemplo, hubo confusiones y ya muchos tesalonicenses no querían casarse. Bueno, porque si el Señor está cerca, entonces ¿para qué tendría hijos? Y si tengo hijos, entonces ellos van a sufrir. No, hermano. Pablo dijo, no es esto. Nosotros necesitamos continuar nuestra vida normal y que el Señor venga cuando tenga que venir. Nuestra vida humana continúa. Lo que necesitamos es consagrarnos y tener un vivir humano que exprese a Dios. Estemos en la universidad, estemos en el colegio, estemos en el trabajo, estemos en nuestro matrimonio, estemos en nuestra casa, estemos en nuestra calle, estemos en nuestros vecinos. Los que estaban en el campo, ellos fueron arrebatados y simplemente estaban en el campo. Por eso, otros ya no querían trabajar más. Y Pablo tuvo que venir a poner puntos de equilibrio. Otros querían aislarse llenos de pánico. Entonces, Pablo dijo ni que fueran cartas. Algunos pudieron haber escrito cartas porque se rodaron muchas informaciones respecto a la venida del Señor. Entonces, Pablo advierte, volvamos otra vez nuevamente a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y en este caso vamos a ver el verso 3. Ok, Pablo está diciéndoles lo siguiente. Miren, hay cartas, es como decir, mandaron muchos mensajes de WhatsApp y no son reales, son fake news, yo no dije eso, yo no escribí aquello. Ok, y está diciendo, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y Pablo está empezando a dar un cuadro, ¿verdad? Para que los tesalonicenses puedan entender cómo será el desarrollo de los tiempos finales. Y presta mucha atención, hermano, porque para nosotros esta es una palabra muy útil cuando vemos que Israel está siendo bombardeado, cuando vemos todos los acontecimientos actuales, cuando vemos el desarrollo del COVID.
Recientemente en Cabudare tuvimos un ataque, 17 hermanos fueron contagiados, 3 estuvieron en riesgo de muerte. Gracias a Dios, la mano de Dios estuvo con nosotros. Pero lo que quiero decirte es que nosotros necesitamos conocer los tiempos, no podemos ser ignorantes. Y dice entonces que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y aquí la palabra apostasía es 2 vocablos, apos y estasis. Significa salir de donde estás y significa salir de la posición que tenías. Aquí hace referencia a un tipo de movimiento que quiere sacar a Dios, que quiere dejar al mundo sin Dios. Verso 4. Vea bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que siempre se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí entonces dice que está en acción el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, versículo 5, dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hermano, los tesalonicenses sabían con claridad qué era lo que detenía la manifestación de este misterio, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Continuemos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí iniquidad es anomía. ¿Qué significa? Cuando las reglas son quitadas, cuando las normas son quitadas, cuando no hay una referencia de lo que es bueno o de lo que es malo, de cuál es el límite hasta donde puedo llegar. Y por eso el anticristo es el inicuo, él es el anomo, significa el que no respeta, el que no tiene reglas, el que no tiene límites, el inicuo, el anomo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, los hombres quieren sacar a Dios de sus vidas, quieren sacar las referencias de Dios, quieren sacar lo que Dios estableció en su palabra, y esa es la gran lucha en este momento. Cuando finalizó el siglo XIX, ¿verdad? Y hasta comienzos del siglo XX, nosotros vimos surgir un tipo de época, movimiento o ideología, y esa época la identificamos como el modernismo. Y el modernismo fue simplemente encauzar todas las cosas hacia la razón. Y en el modernismo, ese encauzamiento de todas las cosas hacia la razón quería establecer lo que era bueno y lo que era malo. Por eso se establecían parámetros de comparación. Luego, eso que era la comparación entre dos puntos llegó a diversificarse y surgió el posmodernismo. Y eso fue aproximadamente en 1970, después de una serie de movimientos sociales, y allí comienza el proceso de secularización. ¿Qué es el proceso de secularización? Es sacar de nuestra sociedad, es sacar de nuestras
familias, es sacar de nuestras escuelas, es sacar de nuestros hospitales, es sacar de nuestras instituciones la Biblia. Es decir, es el movimiento, es parte del misterio de la iniquidad, para dejarnos sin Biblia, para dejarnos sin referencia, para dejarnos sin la palabra. Y este es el gran trabajo del misterio de la iniquidad, para dejar el plato servido, para dejar el escenario servido, para que aparezca el anticristo. Y aquí, para que cuando todo este trabajo se ha hecho, ya entonces nosotros tenemos hombres que ya no tienen los principios bíblicos y no hay ningún tipo de restricción. Romanos 1, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Fuertes estas palabras, ¿no? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es por eso que Tesalonicenses también, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y es el versículo... Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vean todo el trabajo de Satanás debajo de esto. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Hermano, estos versículos deben alertarnos cómo opera el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está tratando de sacar el concepto de Dios, anular el concepto de familia. Y quienes están siendo más vulnerables son nuestros jóvenes, nuestros infantes y nuestros adolescentes. Es por eso, amados hermanos, que si queremos ayudar a esta generación, padres, hay que leer la Biblia con sus hijos. Padres, hay que pasar tiempo llevando a sus hijos a conocer a Dios, a orar, a leer la Biblia. Jóvenes, adolescentes, están a tiempo, tomen la Biblia para que ustedes puedan no ser influenciados con esta ola maligna que viene sobre ustedes. Y por eso podemos decir
que el pueblo de Dios fue conducido en Éxodo 20, 21, ¿verdad? Dios dio la ley, y esta ley fue la conducción para el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo del libro, el pueblo de la ley. Habían normas para ellos. Dios estableció claramente lo que era bueno y lo que era malo. Y en Gálatas llegó a ser un ayo, aquello que los guardó, que los preservó, las normas. Y por esa razón, estas leyes trascendieron al pueblo de Israel. Y estas leyes hoy están todavía dentro de nuestra sociedad marcando cosas beneficiosas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está basada en el concepto de justicia que está en la Biblia. Podemos decir inclusive que esa ley que recibieron los judíos y que está en la Biblia y que representa la palabra de Dios, se convirtió en el patrón ético para poder marcar un hito, un punto de referencia. De allí viene el concepto de justicia social, de allí viene el concepto de paz, de allí viene el concepto de moralidad. ¿Qué sabe usted qué es moralidad y qué no es moralidad? Lea la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, entonces usted no tendrá una referencia de qué es moralidad y qué no es moralidad. Dios fue tan sabio, que decretó un día para que el hombre descansara. ¿De dónde salió ese día? Salió de nuestra Biblia, salió de nuestra palabra. Hasta el día de hoy está consagrado como un derecho de los trabajadores. La justicia, el concepto de justicia, no ir en beneficio del rico ni en detrimento del pobre, está en la Biblia. Entonces, hoy, cada día más hay un creciente movimiento para sacar hoy de nuestra sociedad lo que es la Biblia y lo que es toda la influencia judeocristiana. O sea, quitar todo aquello que Dios nos ha dado hermosamente. Y todo entonces camina hacia una globalización donde no hayan referencias y donde sea un líder quien pueda determinar una sola cosa sobre todos. Daniel capítulo 7, versículo 25 al 26. Ahora, y hablará palabras contra el Altísimo, el Anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, lea bien, en cambiar los tiempos y la ley. Él no quiere ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Pero qué quiere el anticristo? Determinar dentro de la globalización, igual que en la Torre de Babel, la unificación para llevar a la humanidad hacia una rebelión masiva contra Dios, unificada por un líder. Quiero terminar con las palabras del Salmo 2, versículo 1 hasta el 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Vea bien esta preposición, contra Jehová y contra su ungido. Eso es lo que pasará al final de los tiempos, diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos estar atados a normas, echemos de nosotros sus cuerdas, no queremos más que Dios controle nuestra vida. Y por eso, amados hermanos, hoy nuestra base es nuestra Biblia. Tome su Biblia, ame su Biblia, ame lo que su Biblia representa, porque es el legado que Dios nos ha dado durante este tiempo. Y si esta sociedad, hasta el momento como la conocemos, no ha sucumbido en un proceso de degradación, como el que vimos en Génesis 6,
es porque aquí estamos nosotros, abriendo la Biblia todos los días, difundiéndola, expandiéndola. Hoy, cuando estamos llevando adelante este mensaje es para dar referencias, para que todo el que ve este canal y para que el que ve este mensaje sepa que seguimos creyendo en Dios, en la Biblia, en sus referencias, aun en medio de toda la ideología creciente. Y hasta el momento hay quien detiene la manifestación del inicuo por la acción del misterio de la iniquidad. Algún día, hermano, quizás seamos atropellados. Algún día el anticristo se manifestará y ya perderemos esto que estamos haciendo porque no será posible seguir difundiendo el evangelio. Pero hoy en día, hermano, hasta nuestra muerte, hasta nuestro último suspiro, hasta que continuemos en esta tierra, hasta que el Señor nos lleve de esta tierra, nuestra vida es para expresar a Dios, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra y para ser estorbo al misterio de la iniquidad. Mientras estemos aquí, hermano, nosotros no queremos ser uno con todas esas ideologías. No queremos ser uno con todos estos cambios que intentan tomar nuestras referencias. Por último, hermano, una vida normal de iglesia. Fe, esperanza y amor. Fe para avanzar y dar pasos seguros porque Dios está delante de nosotros. Esperanza porque un día seremos arrebatados. Y amor porque el día de hoy nos cuidamos como hermanos y somos edificados para que el Señor tenga sus vencedores. Dios les bendiga.